Buenas, bienvenidos a este nuevo video de YouTube en el cual vamos a estar hablando sobre Bitcoin y criptomonedas. Vamos a analizar cómo se comportó el precio de Bitcoin en los ciclos anteriores, en qué parte del ciclo podríamos estar, dónde poder comprar, dónde poder vender y también oportunidades de inversión en otras criptomonedas. Si querés saber todo lo que necesitas para operar como corresponde, quédate hasta el final. Antes de empezar con la información del video, me gustaría contarte, si todavía no empezaste a invertir en criptomonedas, que es el único activo del mercado financiero que cotiza las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy cauteloso a la hora de operar este tipo de activos. Lo mejor desde mi punto de vista no es estar operándolo intradiario. Al estar las 24 horas del día nos puede dejar atrapados en una operación durante varias horas, incluso durante noches enteras. Entonces creo que lo mejor es operarlo de manera más consciente, comprándolo como inversión y vendiéndolo también del mismo modo, no operándolo en el día a día o minuto a minuto, ya que son activos muy volátiles y cotizan las 24 horas del día. Al momento de grabar este video, Bitcoin cotiza $95.000, casi 100.000. Esos 100.000 son un punto psicológico muy importante para las masas que invierten en criptomonedas, porque desde el ciclo pasado es un precio que se viene esperando y hablando sobre Bitcoin. Pero antes de continuar con la actualidad, me gustaría, como siempre, hacer un repaso de la historia y ver lo que sucedió exactamente en este momento en el ciclo anterior de las criptomonedas y qué es lo que puede suceder en los próximos meses con el precio de Bitcoin y también para qué sería un buen momento. Entonces, basándonos un poco en la historia, tenemos que ir al mes de abril del 2020. Recién salíamos de una pandemia a nivel mundial y el precio de Bitcoin comenzó a lateralizar fuertemente. Luego de esa lateralización pudimos ver un crecimiento continuo y vamos a depositarnos directamente en el mes de noviembre y diciembre del 2020. Para el mes de noviembre de 2020, Bitcoin experimentó una subida de aproximadamente el 45%, pasando desde los $13.000 a los $19.000, lo que le dio el impulso suficiente para en diciembre llegar a un nuevo máximo histórico. Así, en el mes de diciembre pasó de valer $19.000 a $29.000, es decir, una suba de otro casi 46%. Podemos decir entonces que los meses de noviembre y diciembre del 2020 fueron súper alcistas para este activo. Ahora, si nos depositamos en el mes de noviembre de 2024, la historia es casi muy similar. En este mes de noviembre de 2024, Bitcoin pasó desde los $66.000 hasta su pico en $99.000, cotizando actualmente $95.000, haciendo entonces un poco lo que había hecho en el anterior ciclo, es decir, subió casi desde su pico mínimo hacia el máximo un 48%. Para el caso que en diciembre se repita el comportamiento que tuvo en diciembre de 2020, podríamos llegar a ver a Bitcoin en un precio de $127.000. Es decir, lo que debería hacer Bitcoin es en el mes de diciembre de 2024 repetir lo que hizo en el mes de diciembre de 2020, otro 40% que lo depositaría aproximadamente entre los $127 y los $130.000 por Bitcoin. Ahora, hay que tener en cuenta que todas estas subas no se dieron de manera vertical. En el medio se produjeron diferentes retrocesos que llevaron al precio a caer hasta un 16% de sus máximos. Esto casualmente ocurrió a finales de noviembre del año 2020, cuando el precio de Bitcoin entre el 25 y el 27 de noviembre cayó un 17% aproximadamente. Y después, en el principio del mes de diciembre, cayó nuevamente un 10% aproximadamente. Justamente al momento de grabar este video, Bitcoin pasó de valer $99.000 a $95.000, es decir, cayó aproximadamente un 8%. ¿Qué nos dice esto? Que si bien las condiciones macroeconómicas de aquel momento y las actuales son totalmente distintas, como también las condiciones políticas y de política monetaria que vienen implementando las grandes economías, el ciclo de Bitcoin se viene respetando y siendo bastante similar a los anteriores. También hay que tener en cuenta que la capitalización de mercado de las criptomonedas no es la de hace 4 años. Por eso, desde mi punto de vista, creo que tanto los impulsos como los retrocesos en Bitcoin es normal que sean de menor porcentaje, pero sí creo que estamos en un momento correctivo de corto plazo para continuar al alza en diciembre de 2024.
Entonces, si recién empezás a operar, lo mejor es no apalancarte, es decir, no tomar dinero prestado de los brokers y los exchanges, comprar en los puntos de retroceso que puedes llegar a tener en este mes de noviembre o finales de noviembre y principios de diciembre, y continuar teniendo tus Bitcoin para la próxima suba en caso de que se produzca. De nuevo, si no especulás intradiariamente, hay más probabilidades de que siendo principiante te vaya mucho mejor de esta manera, comprando en los retrocesos que pueden ser de entre un 10, 20 y hasta 30% cuando el retroceso es bastante agresivo. Siendo que estamos a finales de 2024, creo que los retrocesos no van a superar entre el 15 y el 20%, lo que nos daría muy buenos puntos de compra para lo que puede venir a continuación. Déjame aclararte que si bien considero que sea un buen punto de compra, esto me refiero al corto plazo, dado que hace más de un año y medio el precio de Bitcoin estaba a 25.000 a 30.000 dólares, es decir, 2 o 3 veces creció desde aquel entonces a esta parte. Por eso aquel hubiese sido el mejor punto de compra, pero si todavía no empezaste a invertir y querés saber hacerlo, creo que lo mejor sería que esperes un retroceso de los porcentajes que te mencioné anteriormente. Y justamente eso te debes estar preguntando: ¿cuándo son los mejores momentos para comprar y cuándo es el mejor momento para vender? En la historia de Bitcoin y en cada ciclo de halving, el mejor momento para comprar fue hasta 500 días antes de que ocurra el halving, y el mejor momento para vender de alguna manera puede ser 500 días después de ocurrido el halving. Ese puede ser un indicador, el tiempo que puedes tener en cuenta al momento de comprar y vender este activo. Ahora, otro indicador que nos suele dar Bitcoin es que a partir de su máximo histórico anterior suele hacer un por 3 de su valor. Es decir, en 2020 pasó de valer casi 20.000 dólares a pasar a valer 69.000 dólares. Si seguimos esta perspectiva, desde esos 69.000 dólares deberíamos hacer por 3 su valor y más o menos estaríamos en los 200.000 dólares por Bitcoin. Si bien estos datos históricos está muy bueno tenerlos en cuenta, no significa que estemos en las mismas condiciones, sobre todo de mercado y macroeconómicas, que en los ciclos anteriores, que se dio ese desenvolvimiento del precio. Y también tenés que considerar que hoy la capitalización de mercado y el dinero circulante es mucho mayor al de aquel entonces. De todas maneras, recordá que cada momento es único y que la historia no se repite en las inversiones, pero sí podemos decir que rima. Todo esto de lo que vengo hablando lo podemos ver en un gráfico de precios de Bitcoin, de Ethereum y de la dominancia de Bitcoin. Por eso pasemos a las pantallas. Bien, y acá tenemos un gráfico de la historia de los ciclos de Bitcoin. Básicamente cada línea azul representa cuándo ocurrieron los halving o las fechas aproximadamente y lo que sucedió después de ese halving. Vemos que en el primer halving el precio de Bitcoin subió un 4.700%, en el segundo halving subió más o menos un 1.700% y vemos que este tercer halving que nos muestra este gráfico es totalmente distinto a los anteriores, dado que llega con casi un nuevo máximo histórico del precio de Bitcoin. Luego de esos 7 meses de acumulación, ¿sí? Desde abril a esta parte, tenemos un mes de noviembre rompiendo la acumulación con muchísima fuerza y haciendo ese 45% que mencionábamos en nuestro video. Ahora, bajándonos de temporalidad y yéndonos a ver semanalmente cómo se comportó el precio de Bitcoin, vemos que desde la primera semana de noviembre a esta parte ha tenido 3 semanas muy buenas, 4 semanas de suba continua, pero con retrocesos en el medio. Así que bajamos una vez más de temporalidad y ahora sí nos vamos al diario. Vamos a marcar con una línea entonces desde el 1 de noviembre hasta el 31 de noviembre cómo se ha comportado el precio de Bitcoin actualmente. Si bien vemos una suba descomunal a partir del 5 de noviembre, para los que operan en corto plazo han tenido unos retrocesos, en este caso del 7%, y este último retroceso que no llegó a los 100.000 dólares, 99.800, lo depositó en los 90.800 dólares, cayendo casi un 9% en su precio. ¿Qué vemos acá para el corto plazo? Si bien considero que viendo los ciclos anteriores y cómo se comportó Bitcoin en los meses de diciembre, como hemos dicho al principio del video, ahora sí en el corto plazo lo que tenemos es que Bitcoin, si bien se dispara fuertemente a la alza, hace máximo, mínimo, máximo, y acá vemos que por lo pronto soporta el precio en esta zona, pero tenemos, como dijimos, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, y está queriendo subir sin demasiada fuerza. Es decir, que si no logra hacer un nuevo máximo en esta zona, es muy probable que nos vengamos a buscar estas zonas más hacia abajo, ¿sí? Por lo menos hasta este último soporte como primera instancia, 85 o 86.000 dólares, ¿sí? Y si trazamos nuestro gran amigo retroceso de Fibonacci,
podemos esperar a Bitcoin incluso en los 83 o 79 mil dólares. Entonces, veamos qué pasó para atrás en semanal, cuál fue su último máximo, ¿sí? Para tener un poco más de contexto, y vemos que esta zona puede ser relevante, que son los 73.800 dólares, y luego tenemos la zona importante del anterior soporte, que en semanal casi no existe, es inexistente. Entonces, en semanal sí creo que, es decir, en unas semanas, podríamos llegar a ver el precio de Bitcoin entre los 87, si vamos a tomar el 0.38 de Fibonacci, y los 79 mil dólares. Bien, esto podría ser una lectura, si bien tenemos un impulso fuerte que ya lleva desde septiembre hasta noviembre, yo creo que es sano, inclusive necesario, tener un retroceso en este precio de Bitcoin luego de haber subido un 40%. Ahora también debo decir que considero que ese retroceso no es más que justamente un retroceso de corto plazo para continuar el ciclo. Bien, y acá tenemos el comportamiento de Bitcoin en noviembre y diciembre de 2020, es decir, posterior al halving, cómo se comportó el precio. Si bien, como les menciono, vemos una suba descomunal del precio, hay dos retrocesos que me llaman poderosamente la atención. Este del 16%, luego este de casi 12%, y luego podemos mencionar un tercer retroceso con menor fuerza por acá de 9% y otro más por acá del 9 a 10% también en esta zona. Por eso es importante tener en cuenta para los operadores de largo plazo, si bien como se ha mencionado antes, estos no son los mejores precios de compra de Bitcoin, ya que viene de subir desde los 16.000 en esta zona en 2022 hasta ahora 95.000, dentro del corto plazo, serían buenos retrocesos a esta zona, los 87, 83, incluso 79 si llegara el precio para comprar. Ahora, ¿cuál es el activo por excelencia para comprar a estos puntos? Yo creo que Ethereum. Ethereum, como les voy a mostrar ahora en la gráfica, tiene mucho más desarrollo. Así que pasemos a ver Ethereum. Bien, y acá estamos en un gráfico mensual de lo que viene a ser Ethereum. Vemos cómo en el ciclo anterior, desde abril de 2020, que ocurrió el halving, hasta incluso noviembre del 2021, el precio subió de manera exponencial. Pasó de valer en abril aproximadamente en su precio más bajo 128 dólares a noviembre 2021 a valer en su precio más alto 4.800 dólares. Por eso es importante ver cómo se comportó anteriormente para ver lo que puede venir a partir de ahora. Vemos que en abril 2024, vemos que el precio de Ethereum fue de 2.864 dólares en el precio más bajo en el momento del halving de Bitcoin. Ahora, en la actualidad cotiza aproximadamente 3.500 dólares. Vamos a aproximarnos ahora sí a lo que ocurrió entre el mes de noviembre y diciembre de 2020 para ver lo que podría ocurrir entre noviembre, diciembre y posterior en la actualidad. Bien, y este es un gráfico diario de entre noviembre de 2020 y diciembre de 2020 de Ethereum. Lo que vemos es una suba muy fuerte a partir del 3 de noviembre, ¿sí? Que lleva a Ethereum de valer casi 370 dólares a valer aproximadamente 750 dólares, es decir, más de un 100% de rendimiento. Ahora, en el medio, ¿sí? Vemos caídas muy fuertes y bruscas, como esta de casi un 23% y la siguiente de aproximadamente un 18%, incluso una caída más de aproximadamente un 19%. Obviamente todo esto se ocurrió entre finales de noviembre, es decir, 24 de noviembre y 23 de diciembre. Obviamente estos movimientos bruscos a los inversores, más que nada los que están apalancados, los van cansando, los van liquidando y quedan solo los inversores que tienen paciencia, ¿sí? Y pueden agarrar todo el movimiento desde principio de noviembre a finales de diciembre sin ver lo que pasa en el día a día en el precio. Bien, entonces, ¿qué vemos acá? Que justamente a finales de noviembre y principios de diciembre del 2020, el precio de Ethereum se comportó de manera muy errática, ¿sí? Muy volátil, subiendo y bajando entre un 20 y 25%, pero finalmente en lo que es 31 de diciembre, lo que vemos es que subió casi un 100%. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cada uno de estos retrocesos se podría haber aprovechado para tener buenos puntos de compra. Y eso es lo que puede ocurrir en este fin de año de 2024. Porque miren lo que ocurre después, un año después del halving, ¿sí? Del 30 de diciembre al 30 de diciembre de 2021.
el precio ya no se dispare un 100%, sino que se dispara aproximadamente un 500%. ¿Sí? Entonces, vale la pena ser un inversor paciente en estos momentos y afrontar las volatilidades del mercado, más que nada del mercado cripto. Por eso quería mostrarles cómo se comportó en el pasado para que tengan en cuenta si van a invertir en este tipo de activos, cómo puede comportarse también en este 2024. Y ahora vamos a ir en diario a lo que es 2024, noviembre-diciembre. Bien, y acá estamos en la actualidad con un precio de Ethereum retrocediendo, ¿sí? En esta semana, casualmente, como fue en el ciclo anterior, un 5%. Bien. Y ahora, si vemos actualmente el precio de Ethereum, durante todo noviembre prácticamente subió casi un 50% a esta altura. Y si tenemos en cuenta hasta el 31 de diciembre del año próximo, tomando en consideración cómo fue el ciclo de 2020 que subió casi un 100%, esto lo depositaría casi en los $4.700 para finalizar el año, que ni siquiera es su máximo histórico, que está por encima en los 4.800. Por eso, desde mi punto de vista, Ethereum tiene muchísima más proyección porque después de ese máximo ya no tiene nuevo techo. Eso por un lado. Y segundo, porque la dominancia de Bitcoin está bajando. Los inversores están pasando de Bitcoin a las altcoins, o eso nos dice el gráfico de dominancia, y podríamos ver un rendimiento de Ethereum muy superior al de Bitcoin en los próximos meses. Por eso, a tener en cuenta en este periodo, sí, que puede ser de alta volatilidad en las próximas semanas, subiendo 20%, bajando 20% el precio de Bitcoin, pero a final del día, si nosotros nos mantenemos comprados y vamos comprando esos retrocesos en volatilidad, creo que podemos tener muy buen rendimiento de acá al próximo año. Así que a tenerlo muy en cuenta a la hora de operar el mercado y a tener la paciencia suficiente y la disciplina para operar lo que estamos viendo y diciendo que vamos a operar. Bien, y hasta acá el video de hoy. Espero que te haya quedado súper claro lo que opino y lo que puede llegar a venir tanto en el mercado financiero como en las criptomonedas. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, de suscribirte y de compartirlo con alguien que también le pueda servir. Nos vemos en el próximo video. Chao.